Muy bien, acá estamos de nuevo. Bueno, ustedes saben que el expertise de nuestro amigo, el señor Diego Uberman, son las historias inauditas. Inauditas quiere decir que nunca las escucharon. Y de verdad que es un gran coleccionista de esas historias. Y sospecho yo que me va a deleitar con la... quédense, a ver, yo disfruto muchísimo, la verdad, de estas historias, de las cuales, que tenemos tan cerca, de las cuales nunca escuchamos hablar en muchos casos. Y él es un buscador de personajes y de historias. Así que me imagino que con algo nos va a sorprender. Traje algo, no sé si voy a sorprenderlos, lo voy a dar todo en términos futbolísticos. Bien. Usted conoce perfectamente mi debilidad por lugares que podríamos llamar de atractivo restringido. Exactamente. ¿No? Sórdidos. Sí, para no calificarlos de una manera un poco soez. Sí. Y por esa clase de personajes imposibles. Bueno, estuve este fin de semana, estuve junto a un grupo de amigos visitando es un pueblo en realidad, 12.000 y pico de habitantes, Capilla del Monte. Sí, bien, lindo. Sí, provincia de Córdoba, siguiendo la huella, la ruta de un personaje que necesitaba ser esclarecido. Epa. Sí, para mí por lo menos. Bien. Sí, un señor que se llamó porque sabemos ya que no está, Ángel Cristo Acoglanis. Hay que llamarse Cristo. Sí, gran nombre. Sí, Ángel Cristo. Es excelente. Ángel Cristo. Bien. ¿Ángel Cristo cuánto? Acoglanis. De Dios se tenía que haber Acoglanis, llamado. griego. Sí, griego. Nunca quedó del todo debidamente esclarecido si realmente era griego o no. Si fue un nombre que se impuso él mismo. Pero fue conocido como Ángel Cristo Acoglanis. Me encanta. Ya me gustó. Ya compré. Se construyó una historia, se dio a sí mismo una biografía. A mí en su momento me hizo acordar al amigo Reich, cuando fue a Estados Unidos, que se hizo una especie de currículum vitae propio. Bueno, este muchacho, estamos hablando de la década del 60, del 70, empezó con lo que después se conocieron como terapias alternativas. Medicina china, quiropraxia, osteopatía, homeopatía, acupuntura, yoga, tantra, meditación, viajes astrales. Bueno, no se privó de nada. Bien. Y en un momento dado comenzó a ver... Yo no opino de eso. Mire, el otro día hice una brevísimo comentario sobre el tema de los signos zodiacales y fui lapidado, pero creo que hay un fanatismo por el zodiaco que creo que no existe ni en la religión, ¿no? Que actualmente usted puede decir la barbaridad más grande de cualquier profeta y no pasa mayormente nada. Ahora, usted pone en duda los signos zodiacales. Te metes con Sagitario. Es una cosa de loco, sí. Pero es como una secta satánica. Sí. Con perdón de los oyentes que sean satánicos. Claro. Sí. Con perdón de los satánicos. Con perdón de Satanás. Sí. Sobre todo. Sí, el tema astral es muy convocante. Acá hizo fue un pionero que después se conoció como New Age, ¿no? Claro, esa mezcla tan particular de creencias y de prácticas. Pero hay gente convencida que eso es una ciencia. Sí, y claro. hay que explicarle que no claro. hay facultad, no está, digamos, homologada en ningún lugar del mundo. No, yo particularmente tengo una posición, cuando aparecen estos debates, que es muy simple, digo, está todo fenómeno, pero finalmente terminás tomando el antibiótico. Claro, obvio. ¿No? Sí, Vas al médico y te da un antibiótico. Sí. Bueno. No se crea que en todos los casos, ¿eh? Bueno, está bien, pero en muchos casos, para determinadas cosas, ¿no? Yo además vengo Yo ese tipo que se la banca, que dice, yo no creo en las vacunas, no creo en los antibióticos, y se muere. Sí. Yo lo respeto, Sí. No, Si lo hace para él, si se claro. lo impone a menores, o por ahí diría, piense en el otro. Total. Piense en el otro. Usted haga lo que quiera. ¿Quiere caminar por Libertador a contramano? Claro. En todo su derecho. Bien. Bueno, este amigo Acoglanis, en un momento de su vida, y estamos hablando de un momento muy cercano en el tiempo, estamos hablando de la década del 80, llegó a la conclusión, él lo explicaba diciendo que había sido objeto de prácticas en el Tíbet, ¿no? Totalmente incomprobable todo esto. Tenía un consultorio acá cerca, en la calle Callao al 1400. Acá nomás. Sí, al 1500. Bien, que 15 Callao y Santa Fe, por ahí. Las Heras. Sí. 1541, primer piso. ¿Usted se atendió? Sí, obvio. Claro. ahí perdí el pelo, pero por lo menos lo intenté. Bueno, él, estando ahí en ese consultorio donde llevaba adelante sus prácticas, qué sé yo, en un momento dado dice,
Tengo entendido que en Capilla del Monte hay un triángulo energético, cuyo eje central es el Cerro Uritorco. ¿De cuánto están hablando? Y Claro. Se trasladó hasta ahí y dijo, acá abajo... El gran nos trasladamos. Nos trasladamos, fue con Claro. y todo su séquito. Llegó ahí, me gusta la cara de terror de Roberto Siger, que está esperando el momento obsceno o poco propicio. ¿no? Agarrado el micrófono, no Sí, sé si se da claro, cuenta. por eso, me llamó poderosamente la atención la cara de pánico. Estamos no- hablando de un ingeniero matemático como Roberto Siger, Sí. que es muy difícil convencerlo Sí, de esa sí, cuestión. totalmente. Bueno, cuestión que Acoglanis agarra, se va al Cerro Uritorco y dice, mirá, sentime la situación, acá abajo del Cerro Uritorco hay una ciudad oculta. ¿Y cómo se llama? Erx se llama la ciudad, con K. Erx. Sí, que significa encuentro de remanentes cósmicos siderales. Encuentros remanentes Con K, cósmicos con K. siderales. Sí. Bueno. Me hace acordar a ERSA. ERSA era una materia que teníamos. Estudio de la realidad social argentina. Exacto, nada que ver con eso. Nada, pero eso es de pobres. Acá estamos hablando de cosas importantes. Bien, ERC. Bueno, y entonces se hace amigo, se hace conocido de un señor que se llamaba Verón, Ramón Verón, que era el dueño de unas tierras que daban acceso a uno de los ingresos a la base del Cerro Uritorco, que se llama Los Terrones. Y va y le explica, dice, mira, yo soy Acoglanis, tengo las capacidades psíquicas especiales, me ha sido dado que acá adentro... Neurodivergente se llama. Sí, ahora. sí, ahora se llama así, claro. Bueno, en esa época el pibe tenía esos poderes y entonces dice, mira, por acá, justo por tu propiedad, por los terrones, entrando, para que esas personas suficientemente iluminadas pueden acceder a Erx, a la ciudad esta del inframundo, no del inframundo en el sentido diabólico, ¿no? Está todo bien, todo bien. De abajo. Sí, abajo, donde hay seres de luz que habrían venido de coso de lejos, plan buena onda, dirían en mi barrio. Bien. Y Verón, que si bien era un autóctono, no era un ingenuo, sabía de historia, sabía de sobre todo de historia de los pueblos originarios, lo linkea este relato de Acoglanis con los comechingones. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque los comechingones tenían la particularidad fenotípica de tener el aspecto muy similar a los vikingos. Mira. Sí. No tenía Eran esa- barbados, Mira. eran altos, más altos que el promedio de los llamados pueblos originarios, muchos de ellos eran rubios, tenían ojos claros, Qué raro. sí. Y entonces, Verón le dice, sí, claro, ya entendí todo. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer, maestro? Bueno, vamos a hacer acá una serie de ceremonias, pero tienen que ser en un idioma especial, ¿no? Para que comunicarme con ellos, y yo inventé el idioma, se llama Irdin. Mira. Irdin. O sea, ¿lo inventó o lo...? Claro, digamos, sí. Porque, sí, Porque sí. ¿quién lo iba a entender si lo inventó él? No, Los de claro. abajo, los pibes de abajo. Y pero Pero si entonces- ellos no lo conocen. pero- Vos tocás el portero eléctrico, si no le hablas en Irdin no te abren. Claro, pero escúcheme. Entonces no A lo ver, inventó espera. él. Yo, por ejemplo, fui a Finlandia. Qué escéptico. Fui a Finlandia. No dije, voy a inventar un idioma para que me entiendan los finlandeses. Lo que tenía que hacer era estudiar finlandés, si quería que me estudie. O eventualmente hablar inglés, O que ellos inglés. ya conocían. Claro, pero no me iba a ir No bien inventar. si les inventaba un idioma. Se equivocan. Ah, bueno. Los dos. Está bien, está bien. Porque Seguramente. Acoglanis llega a la conclusión que a través de determinados mantras, Sí. ¿sí? pronunciados y recitados en ese idioma, que juntaba frases de arameo con otra clase de lenguas muertas, lograba entrar en sintonía con estos habitantes de Erx, tal que se manifestaban. Espérese. ¿Sí? La historia es tremenda. Es tremenda. Yo no me imagino cómo termina. Le digo a usted que guarde la última palabra, la última frase, pues lo vamos a retomar. ¿Cómo no? Y le decimos a los oyentes que recuerden, ¿cuál fue la última palabra? Irdin. 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 Recuerden la palabra Irdin porque lo vamos a retomar. El cerro Uritorco, que se Sí, convirtió en claro. toda una hay sectas de gente que va ahí al cerro. Sí, Uritorco, ¿no? Iban. Iban. Mira, yo estuve el viernes pasado. Ah, mira. ¿En serio? ¿Y vio cosas? Depende Como parte de una secta, ¿no? Sí, no, ver cosas o no ahora depende, está muy relacionado con lo que uno haya almorzado o cenado.
Claro. A nosotros no se nos terminó de dar. No. Uno de los contertulios dijo que estaba convencido que sí, no le creímos. Yo después le voy a contar cosas que vi. Sí. A ver, haga un raconto y sigamos adelante con esta historia maravillosa. Estamos hablando de un amigo que se llamó Ángel Cristo Acoglanis. Cristo, genial. Ángel Cristo. No, Genial. el nombre ya promete. Que en el año 1983, más o menos, se traslada, 1983, estamos hablando del inicio del gobierno del doctor Alfonsín, para ponernos en un momento histórico, o sea, es muy Salida cerca. de 42 Malvinas, años. sí. Claro, Bien. es muy cerca en el tiempo. Se va a Capilla del Monte con la convicción más absoluta de que el Cerro Uritorco es el eje, el centro, la antena de un triángulo de poder energético, y que debajo del Cerro Uritorco existe una ciudad que se llama Erx, habitada por seres de otro mundo. Me dijeron que bajo el asfalto existe. Claro. Claro. Sí. Bueno, él por ahí también le gustaba la música nacional y venía Claro. por ese lado. Encuentro de remanentes cósmicos siderales. Erx le puso. Le pudo haber puesto Villa Soldati, pero Claro. no, él quería que se llamara así. Bueno, les costó que el amigo Acoglanis viaja, recorre un poco y dice, bueno, la entrada a la ciudad Erx está en Los Terrones. ¿Usted sabe que en México hay un lugar que se llama Plan de Abajo, por ejemplo? Ah. Plan de Abajo se llama. Mira, bueno, Acoglanis decía que hay tres ciudades. Una estaba en el Tíbet, el otro no me acuerdo dónde, y la otra, por supuesto, en Argentina, no puede ser de otro modo, en Capilla del Monte, particularmente debajo del Cerro Uritorco. Bien, Mira, va y dice, bueno, la entrada a la ciudad Erx está en Los Terrones, que es uno de los accidentes geográficos. Los Terrones queda dentro del terreno de un señor que se llamó Verón. Entonces habla con Verón y le dice, che, mire, Verón acá, en su terreno, está el portal de ingreso a Erx. Bueno, ¿cómo no? Le dice, ¿y qué es Erx? Le explica, y ahí Verón dice que estudiaba tema de pueblos originarios, le gustaba, dice, esto me trae reminiscencias de... me parece que había un negocio el señor Verón. Claro, bueno, y entonces arman una especie de boliche con la intención de impulsar, crear unas piletas que nunca se inauguraron, están en ruinas, un camino, un camino que deriva de la ruta directamente hacia Los Terrones, eso lo hace construir Acoglanis, junto con Verón, y empieza a dictar cursos, ¿no? Y a llevar la palabra para iluminados. Y después viene a laburar acá a Buenos Aires, ¿no? Acá en el consultorio en Callao del 1500, porque hay que quedarse a vivir ahí. Si hoy es chiquito, imagínese, hace 40 años era más chiquito. Pero son los pioneros de esta movida de turismo, vamos a llamarlo místico. Bien, está bien. Entre místico y extraterrestre, se llama platillismo, esta práctica. Suena gastronómico. Sí, claro, yo también cuando hablo del platillismo, lo A primero mí que- hasta ahora me viene como de picadita. yo pensé en una milanesa, lo primero, pero no, se refiere a los Los platos voladores. Claro, al platillismo. Ellos hablan de platillistas, de contingentes de platillistas, Bien. que incluso los caracterizan como gente un poco promiscua o dada a... Mirá. Sí, uno nunca se lo hubiera imaginado, pero sí. Mira, Bueno, cuestión que empiezan a armar una suerte de escuela, ¿no? Entonces, Acoglanis empieza a viajar sistemáticamente con personas que terminarían convirtiéndose en discípulos de él. Bueno, y empieza, viaja cada tanto, qué sé yo, hasta que llegamos a la mañana del 19 de abril de 1989. bien. Do- 89. Sí, acá en el consultorio. 10:30 AM. Sí. Ingresa al Esto es Callao y Las Heras. Sí. Bien. Entre Las Heras y creo que es Pacheco de Melo la otra. Sí. Una esquina es Las Heras seguro. Entra al consultorio un señor y Tina, la secretaria de Acoglanis, le franquea el paso. Dice, vengo a verlo a Ángel Cristo. Me está laburando. Bueno, pero soy yo. Bueno, Rubén, no te reconocí. Dale, anda nomás. Rubén entra al consultorio, ¿sí? Y extrae un arma de fuego. No. Y claro, Acoglanis le dice textualmente, según el testimonio de Tina, no lo hagas, negro, no lo hagas. Y el negro lo hizo igual. Rubén le descarga 7 tiros. No. Así, 7 tiros. Y acto seguido cruza. Pero pará. Tina, ¿lo conocía? Tina lo conocía. El señor llamado el negro. Rubén el negro, sí. Sí. Vamos a abrir el apellido del señor.
Le mete 7 tiros, saluda y se retira. Y va a la vereda de enfrente, cruza Callao, a la comisaría 17. Bien que saluda, por lo menos. Sí, no, un caballero, antes que nada un caballero. Va a la comisaría 17, se entrega, dice, acabo de cometer un crimen, dice, maté a un brujo y me siento muy aliviado. No me jodas. Sí, bien. La causa recae en el juzgado de la doctora María Servini de Cubría. Mirá, claro, sí. La doctora. Sí, que después de un breve análisis del tema dice, bueno, este muchacho Rubén es inimputable. Lo internan durante 1 año o 2, en lugar de darle, digamos, en lugar de hacer todo el juicio por homicidio con la calificación correspondiente, lo internan, está 2 años internado, está menos de 2 años porque después le dan la posibilidad de hacer el recorrido terapéutico en su domicilio, y 4 años después de cometido el acto, el amigo Rubén, en su domicilio en el barrio de Belgrano, se arroja por la ventana. No. Sí, con el final previsible de quien se arroja por la ventana. Estoy sí. muy impactado por todo Sí, lo que está Rubén, contando. el tema es que este muchacho, Rubén, es Rubén Antonio, Sí. el apellido Antonio. Era el hermano de Jorge Antonio. Jorge Antonio. Claro. Este hombre tan vinculado a los negocios con el general Perón. El peronismo de los, digamos, históricos. Histórico. Claro, histórico. sí, sí, sí. Ese era el hermano. Y entonces dije, Qué bueno, historia rara. sí, ¿qué pasó? ¿Por qué Rubén Antonio lo fue a matar a Coglanis? A Cristo. Claro. Claro. ¿Por qué? ¿Qué? Vino por el lado de los Erx, por el lado de la escuela mística, ¿por dónde vino? Y ahí cuando apareció la versión que justificaría los hechos, parece que el amigo Acoglanis habría tenido un affair con la esposa de Rubén. Y Rubén se calentó. Y le bajó el cargador. Sí. Lo que no entiendo muy bien es por qué no fue preso, porque todo indica que fue un crimen que otrora pasional, ahora de género. Aparentemente, De género, un hombre que mató a otro también sí, es género. también es género, claro. Género. Sí, Degenerado. Claro, puede ser algodón también. Bueno, cuestión que Jorge Antonio todavía vivía y aparentemente tenía ciertas influencias, y entonces en lugar de Rubén, habiendo confesado, ¿no?, y habiéndose entregado minutos después del acto, consiguió que en lugar de ir preso y a tener la prisión preventiva y todo este recorrido, se disfrazara, se camuflara, digamos, esto en la forma de la inimputabilidad. Claro, claro. El tema es por qué, lo que nunca se terminó de esclarecer, y Jorge Antonio se lo preguntaron varias veces, ¿por qué se suicidó el homicida? Claro. ¿Por qué se termina matando el tipo? ¿Y eso lo sabemos? No lo terminamos de saber. Acoglanis no dejó descendencia y se perdió en la nube del la tiempo. bruma de la historia. Sí, sí. Impactante, me encantó. Hay que hacer una serie de Netflix con Cristo. Fuimos a buscarlo porque hay derivaciones laterales como la historia del bastón de mando.